recordemos qué es hashing, ¿verdad? Es un método de búsqueda. Consiste en traducir la llave a la dirección donde se guardará y se buscará el registro. Por lo que su frecuencia es 1, en lugar de la búsqueda secuencial, que es n, y el logaritmo base 2 de n, que sería la búsqueda binaria. Y platicamos de algunas cosas por ahí. Por ejemplo, dijimos que una llave es un campo que identifica a un solo registro. Que una llave simbólica es el nombre que le vamos a dar a la llave cuando estamos antes de convertirla. Y la llave relativa es la posición ya donde va el registro después de que le aplicamos la fórmula de hash. Entonces, consiste en convertir la llave en la posición donde se guardará el registro. ¿Qué era una colisión? Es cuando dos llaves simbólicas diferentes dan la misma posición relativa o la misma llave relativa. Es decir, que ambos registros van en la misma posición. Y había dos formas de resolver la colisión. Una es con hashing cerrado, que también se le llama rehashing, que es aplicar otra fórmula y que nosotros vamos a usar en +1, porque es la más simple que se nos puede ocurrir. Y la segunda es con hashing abierto, que se usa otra estructura para resolver las colisiones. En nuestro caso, pues vamos a utilizar listas encadenadas. ¿Estamos ahí? Entonces, solo voy a arreglar aquí que tenemos un doble. ¿Qué operaciones vamos a hacer en hashing? Vamos a preparar el archivo. Vamos a agregar un registro, vamos a modificar un registro, vamos a buscar un registro y vamos a eliminar un registro. Con relación a la primera, ¿por qué necesitamos preparar el archivo? ¿Quién tiene una buena idea de eso? ¿A qué se refiere ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? con preparar? Pues, ¿hacerlo para que sepamos cuántos bytes va a ocupar cada registro? No, con ¿O preparar cómo? significa hacer algo en el archivo antes para poderlo usar a partir de ahí. Edwin, eso de preparar era ponerlo del asterisco. Exactamente, sí. Ok, entonces Eso, tal vez la explicación sería preparar el archivo para utilizarlo y, ¿cómo sería? Como evitar la mayor cantidad de impactos, colisiones. la razón O- más que todo es para poder decir cuando un elemento está o no está disponible, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que un registro está disponible porque encontramos un asterisco en el código. Entonces lo que necesitamos es que si el archivo cuando lo diseñamos, lo vamos a decir que tiene 100 lugares para guardar datos, entonces desde el principio tenemos que hacer que esos 100 lugares tengan un asterisco en el código para que podamos decir que están libres. ¿Estamos ahí? Entonces, esa es lo que se necesita hacer antes de poder empezar a utilizar el archivo, prepararlo. Hacer que el archivo esté disponible, esté listo para poder ser utilizado. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ciclo donde en cada registro se coloque el asterisco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí donde están los apuntes de clase de la semana que estamos, donde ya empezamos a platicar de la implementación. Entonces, la implementación, entonces, quedamos que le íbamos a usar en archivos directos, es decir, lo vamos a utilizar usando la filosofía del archivo o el paradigma con el que habíamos visto este programa, el programa que teníamos la vez pasada. Básicamente, la única parte que nos vamos a quedar de ese programa es la parte específica del manejo del archivo. Entonces, en la parte específica del manejo del archivo teníamos funciones que nos permitían tener una capa de abstracción a partir del manejo de archivos, una capa de abstracción que nos permitía manejar el archivo como si fuera un vector. ¿Estamos ahí? Básicamente, la idea era que en el de abrir, lo íbamos a abrir al principio y íbamos a mantener abierto el archivo todo el tiempo. Entonces, por eso aquí estamos haciendo, después de instanciar la ventana, abrimos el archivo, hacemos el main loop para que esté respondiendo a eventos y cuando le demos el botoncito de cerrar la forma, pues va a terminar el main loop y va a venir a cerrar el archivo. Entonces la apertura del archivo es tan simple como definir cómo se llama, definir el modo de apertura, que si el archivo existe se abre de una forma y si no existe se abre de otra. Abrir el archivo en ese modo
definir un formato para poder utilizar el struct. Entonces aquí, ya que tengo definido el formato, la vez pasada quedamos con ustedes que el formato, el R más B es porque el archivo lo vamos a manejar directo. Entonces el más B es para que se maneje binario. ¿Cómo lo estaban abriendo ustedes cuando abrían archivos binarios? RB o WB, pero El más es una forma de garantizar que los bytes se respetan más. Entonces, ya sea que se hable como lectura, como R cuando se va cuando el archivo ya existe, y se llama como W cuando el archivo no lo encontró. ¿Verdad? Entonces ese modo que se definió ahí arriba es el que se usa aquí. ¿Estamos ahí? Bien, entonces ya que tenemos que definir un formato, entonces quedamos con ustedes que el archivo que íbamos a trabajar iba a tener un código de 6, un nombre de 30, una dirección de 50, un teléfono de 8 y una edad que es entero. Entonces, basado en esta idea, el formato que corresponde es 6S para el código, 30S para el nombre, 50S para la dirección, 8S para el teléfono y el entero es un I. Si hubiera una variable real, sería F. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Juan Pablo? Pues para mí estaría bien ahí. Hasta ahí nos estamos bien. Va. Y entonces usamos una llamada a esta función que se llama callSize, que nos va a decir cuántos bytes ocupa cada registro en el archivo. Y lo importante que tenemos que recordar aquí es que la filosofía de este manejo de archivo es que cada registro tiene un número exacto de bytes. Por lo consiguiente, es posible encontrar el byte exacto donde empieza un registro, multiplicando el número del registro que queremos por el tamaño del registro. Entonces, y aquí, pues, en este ejemplo, en este no vamos a necesitar que abrir llame a primero, porque este es diferente. Y a la hora de cerrar el archivo, pues simplemente lo cerramos. Y entonces tenemos que ajustar las funciones de escribir y de leer para que coincidan con el formato que ahora tenemos. En el caso de la función de escribir, pues el primero es un LJOS de 6, de 30, de 50 y de 8 para coincidir con estos campos. Y en el caso del entero, pues no hace falta hacerle conversión. Después le ponemos el encode como UTF-8 para que las tildes y las señas no sean problema. ¿Estamos ahí? Bien, entonces ya que creamos este... UTF-8. El que se le está cambiando es el Notepad. Aquí no nos da problema porque no vamos a jalar datos del Notepad. ¿Sí estamos ahí? Ahora, eso se lo puede quitar el clavo, asegurándose que cuando salgan en el Notepad, siempre mire el formato que diga UTF-8 y con eso se quita el clavo. Bien, entonces tenemos que hacer estos dos pasos, crear esta tupla ya corregida y después, basado en esa tupla ya corregida con el LIOS y el encode, entonces ya llamamos al pack del struct, que ese es el equivalente al pickle que usaban ustedes, ¿verdad? Con cada uno de los campos separados por comas y la forma de no tener que escribirlos separados por comas ya que están en esta tupla es usar el asterisco, usando el formato para que lo use en el pack. Y entonces ya buscamos la posición donde queremos guardar, que es multiplicando el número de posición por el tamaño del registro, y lo escribimos ahí. Y para leer, pues ya lo tenemos hecho de todos modos, ¿verdad? Pero básicamente lo que necesitamos es dar la posición de lo quiero leer, calcular la posición en bytes multiplicando por el tamaño, haciendo un seek para posicionarnos ahí, tal como lo hicimos cuando escribimos. Y entonces ya hacemos la lectura de ese número específico de bytes en esta variable, le hacemos el unpack y armamos otra vez el registro haciendo el decode del UTF-8 y quitando los espacios en blanco que agregamos en el LIOS. ¿Estamos ahí? Y devolvemos el registro, ¿verdad? Bien.
Entonces tenemos esta otra función por aquí, que no sé si la vamos a usar para algo, tal vez la vamos a usar test cuando validen, que nos dice cuántos registros hay en el archivo. Que es irnos al final del archivo, usando SIG 0,2. Fíjense que todos estos solo tienen un SIG de un argumento, ¿verdad? No están usando el segundo argumento, que tiene un valor por defecto de 0. Entonces, cuando el valor es 2, la posición se da a partir del final del archivo. Entonces, si digo 0 a partir del final del archivo, estoy en el final del archivo. Y entonces le devuelvo que me diga el número de bytes que tiene el archivo dividido el tamaño del registro para que me diga cuántos registros tiene. Bueno, entonces ya con esa idea, tenemos dos consideraciones. Que vamos a usar asterisco para decir que un registro está libre. Pero necesitamos una marca diferente para decir que un registro está borrado. La razón por la que hay que tener una marca diferente para decir que un registro está borrado es porque al encontrar el asterisco, cuando estamos viendo si hay colisiones, el asterisco debe de tener la búsqueda diciendo el registro no está. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, si el archivo está vacío y le pido que busque un registro, va a irse a la posición donde debería de estar. Va a ¿cómo se llama? A encontrar un asterisco ahí y con eso le debe de bastar para decir que el registro no existe. Si hay registros que colisionan, pensemos un poquito en eso. Por ejemplo, pensemos que tenemos este archivito aquí, esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, ahí está cabal. Vamos a agregar dos posiciones más para ¿qué? Las colisiones o solo una. Aquí las colisiones, entonces aquí va a estar el código, aquí va a estar el nombre, aquí va a estar la dirección, aquí el teléfono, y aquí la edad, y como igual que la vez pasada se metió uno de más. El código pues es un cachito más chiquito, el nombre es un poquito más grande, la dirección es bastante más grande, el teléfono es un cachito más chiquito, y la edad es un número entero, así para que tenga cara de tabla. Entonces, digamos que debemos guardar el registro X y que de casualidad el hashing me dice que va en la posición 4. Entonces, ¿cómo sé que la posición 4 está libre? Porque hay un asterisco. Entonces, la preparación lo que tiene que hacer es agarrar estos 11 registros y colocarles un asterisco en cada una de las posiciones. Entonces, a la hora que yo quiero meter el registro, que está el registro 4 en la posición X, pues leemos lo que hay en la posición X, en la posición 4, perdón. Y dado que en la posición 4 hay un asterisco, sé que está libre, que puedo guardar ahí el registro X. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, veamos, ya definimos cómo será el formato, lo vimos hace un ratito, y en la acción de preparar, lo único que tenemos que hacer entonces, dado que ya sabemos que el archivo está abierto, entonces simplemente definimos un registro que en el código tenga un asterisco. No me importa que tengan el nombre, no me importa que tengan la dirección, no me importa que tengan el teléfono, no me importa que tengan el saldo en la edad. Lo que sí que le tengo que poner un valor correspondiente al tipo de dato que está ahí. Entonces por eso al final hay un 0 y no hay un comillas otra vez. Entonces, ¿qué hago? Hago un ciclo. En este caso va a ser el número de entradas, porque a alguno de ustedes o a alguno del otro campus se le ocurrió definir el número de entradas como una constante aquí. Entonces, en nuestro ejercicio, el número de entradas va a ser 100. ¿Quieren agreguemos eso en las consideraciones, solo para que quede claro? Entonces, aquí en las consideraciones, vamos a agregar que se usarán o se creará un archivo con 10 entradas, con 100 entradas, perdón, más un 10% para extra para las colisiones. O sea, para las colisiones que den sobre los últimos registros, ¿verdad? De tal forma que el hashing
deberá generar números entre. ¿De qué hora va a generar hashing? De 0.99. ¿Estamos ahí? Y si recordarán nuestra fórmula de hashing, que no está aquí. Sino que está acá. No está la fórmula de hashing aquí. ¿Ah? ¿Ya la apuntaste? Va, dictámela pues. De hash, ¿verdad? Ese. Ah, llave le pusiste. Ya, ok. Entonces tenemos alguna variable, no sé si será ese, que vale 0. O C y llave. Entonces vamos a decir que es más igual al ORD de C. ¿Vamos bien? Y return S dividido entradas. Ah, por ciento, esto no. Que es el residuo, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de hashing general lo que hace es suma los códigos ASCII. De hecho, los códigos son UTF-8, ¿verdad? De cada carácter y devuelve el residuo de dividir entre el número de entradas. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a platicar aquí entonces de cómo va a quedar la fórmula de hashing. Aparentemente estoy usando el feeding match. Esta cosa hace lo que le da la gana. Según yo, los dos tienen el mismo formato, ¿no? Bueno, aquí el formato es preformato. Entonces, bueno, entonces ahí estamos con la fórmula de hashing. Entonces la operación de preparar, ya lo que tiene que hacer es hacer el ciclo entonces de las entradas más el 10% de las entradas y escribir el registro que tiene el asterisco en cada una de esas posiciones, usando la función que ya tenemos definida en el programita que está ahí. ¿Estamos ahí? Bien. Y hasta eso fue lo que vimos la última clase. Entonces ahora vamos a pensar un poquito en la operación en el orden que estamos, ¿verdad? Nos toca la operación de agregar un registro. Entonces, en la operación de agregar un registro, lo que buscamos es primero que nada, lo que tenemos que tener es debemos obtener los datos de los entries
¿Vamos ahí? Disculpe, Edwin. Sí. Solo me puedo parar a traer algo rapidito. Va, te vamos a esperar, Jun. Gracias. José Andrés, ¿dónde andabas? José Andrés, bien. ¿De qué? Disculpe. ¿Dónde te fuiste cuando no estabas en la clase? Cuando no estaba, ¿cuándo? Cuando dije que no estabas en la clase y no te diste cuenta. Ah, bueno, es que fui por papel porque tengo alergia. Te encargo que la clase hay que respetar su horario. Y las reglas también. Tenés una gorra puesta que no debes de hacer. Estamos, Edwin. Gracias. Entonces, en primer lugar decimos debemos obtener los datos de los entries y guardarlos en una tupla, ¿verdad? Porque las tuplas de esta cosa es lo que se está usando para guardar el registro. ¿Estamos ahí? ¿Cómo hacemos eso? Pues en algún momento venimos y decimos que reg va a ser igual a el, ¿qué sería? A el self.e1.get y reg en la posición, bueno, como es una tupla, va con los paréntesis, coma self.e2.get, coma self. Por ejemplo, ¿verdad? Punto .e3.get. Yo tengo un truco por ahí para poder hacer esto con un for. Entonces, excepto el último, ¿verdad? Que la edad, que le tendríamos que decir el int del self. ¿Qué era? 5. Son 6. ¿Cuántos campos son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería el 4. Buenos días, Billy. Adelante. ¿Será muy rápido? Y van a bajar a la hora de recreo, ahorita. Entonces váyanse, chicos, no voy a esperarlos entonces, porque la pregunta era porque si fuera rápido voy a esperar la clase, no sería. Pero en lo que van y suben, mejor si sigo la clase. Gracias para servirles. Bueno, entonces ya que tengo el registro, pues voy a llamar a la función de insertar, que va a ser algo así como... voy a llamar a la función de insertar, enviándole el registro. Llamará a la función de insertar, enviándole de parámetro el registro obtenido de los entries, ¿verdad? ¿Estamos claros con la expectativa de la función? O sea, en el botón de agregar, no sé cómo lo van a hacer, pues entonces lo primero que tienen que hacer es obtener los datos de los entries, hacer todas las validaciones y llamar a la función esta. Ok, entonces esta función, básicamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién más o menos me quiere dar una luz? ¿Cómo? La función de agregar. La vamos a hacer algo así, ¿va? Def agregar. Vamos a poner el self y vamos a recibir un registro de parámetros. Ese registro que vamos a agregar al archivo. Entonces, ¿qué será lo primero que tenemos que hacer? Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer, Edwin, es validar que, así por ejemplo, que sí sea un int, ¿va? O si no, nos va a dar clavo. Que el self.e5 que sí sea un int, porque si no tal nos vez va a dar clavo. esa parte no me la cachaste. La idea es que vos vas a hacer el botón que valide eso y cuando ya tengas todo validado vas a llamar a esta función. Ya con el registro. Entonces, Edwin, lo primero que deberíamos de buscar es un asterisco o el signo de eliminado, ¿verdad? Exactamente. ¿Y dónde? En el archivo. ¿En qué posición del archivo? Hay que recorrerlo. Eso es lo que tenemos que No, ahí buscar. está la cosa. No hay que recorrerlo porque entonces es búsqueda secuencial. Esto es hashing. Entonces, ¿dónde tengo que buscar ese asterisco? En 0. En la posición 0, pero ¿de cuál registro de todos? ¿De todos? No. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si estoy haciendo hashing? Es ver en qué lugar debería de estar.
¿Y cómo puedo saber en qué lugar debería de estar? ¿Cómo? Ahí va a haber un asterisco la primera vez que lo leamos, pero ¿cómo me voy ahí? ¿Cómo es el lugar donde debería estar el registro este? Con el punto SIC. El punto SIC es lo que va a hacer cuando lo escribas. Pero ¿cómo encuentro el valor que le voy a mandar a ese SIC? Con la fórmula. Entonces la posición inicial va a ser el hash del código. ¿Dónde está el código? En la posición 0. En la posición 0 de recto. Exactamente. Entonces ya con eso, ya conozco el lugar donde este registro debería de estar. Entonces voy a hacer un ciclo. Lo voy a hacer aquí igual. Como no sé realmente, y ahí ustedes me ayudan si encuentran una mejor forma de hacer esto, pero lo voy a poner while true. O sea, es un ciclo que nunca termina. Y me voy a salir del ciclo con break. ¿Estamos ahí? A ver si les suena, ¿verdad? Porque obviamente esta no es una buena técnica, pero yo lo haría con una bandera, pero si le meto la bandera va a ser más difícil de entenderlo. Entonces, ya que sé qué registro voy a usar, lo que me toca es, ahora sí, leer. ¿Con qué lo voy a leer? Pues otra variable va a ser igual a leer de P. Si miramos en la función de leer, la función de leer simplemente le doy una posición, se va el número de byte que le corresponde, hace el SIC que decía Julián, y lee el registro que está ahí y lo desarma para que ya lo podamos usar desde el lado de afuera y de ahí lo devuelve. Entonces, ya tengo el registro que está guardado en la posición P. ¿Qué tengo que ver ahora? Ahora sí vas, Julián. Ahora que tengo que ver que ese registro tenga para poderlo usar. Un asterisco. Y entonces, si otro en la posición 0, punto 0 es igual a asterisco, son dos iguales, ¿verdad? Entonces, ese es un lugar donde lo puedo guardar. ¿Estamos ahí? Entonces, mientras que tenga algo, exactamente. Entonces, no, porque P es la posición donde tiene que estar. Lo que tengo que ver que tenga algo es que no tenga asterisco. Si no tiene asterisco, voy a seguir avanzando. Entonces, por eso hasta aquí lo puedo saber después de que leí el registro. Esto en otro lenguaje de programación lo hubiera hecho como un do while. ¿Estamos ahí? Entonces aquí le voy a dar break porque ya encontré un lugar donde meterlo. ¿Estamos ahí? Y si no, pues simplemente incremento el valor de P para que dé otra vuelta, lea el que sigue. Y si no es asterisco, siga leyendo hasta que encuentre un registro que sea con asterisco y entonces ya lo pueda escribir ahí. Entonces ya fuera del ciclo, voy a venir y voy a decir escribir. Porque ya encontré un lugar donde hay un asterisco. ¿Estamos ahí? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir en la posición P el registro que me mandaron. Entonces, para los que estuvieron una eternidad fuera de la clase yendo a recoger una pantaloneta, objetos perdidos, vamos a repetir un cachito todo lo que hicimos. La idea es que vamos a hacer el botón y el botón pues debe obtener los datos de los entries y guardarlos en una tuple, más o menos así. Pero aparte de eso, tiene que hacer todas las validaciones que hagan falta, ¿verdad? Después de haber validado que los datos estén correctos. ¿Cómo? ¿Qué validaciones habrá que hacer aquí? Por ejemplo, la primera validación es asegurarse que el código que estoy tratando de meter en el archivo no exista. Porque en este tipo de archivo no pueden haber registros con el mismo código. ¿Estamos? Entonces, esas validaciones ya quedarán para que las compongan en la segunda. Porque les voy a comentar, van a haber dos entregas de esta tarea. En la primera entrega no vamos a hacer la de borrar. Y en la segunda entrega, pero
les vamos a encontrar errores. Y en la segunda entrega tienen que corregir los errores y hacerla de borrar. ¿Estamos ahí? Bien, entonces, una vez que está eso, vamos a hacer una función de agregar que ya reciba el registro en la tupla y lo guarde en el archivo. Para guardarlo en el archivo tengo que encontrar un registro que esté disponible. Yo sé que el archivo está disponible, ya lo dijeron todos aquí, la mayoría, porque él tiene un asterisco en el código. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la posición donde ese registro debería estar guardado, llamando a la fórmula de hashing, como dijo, creo que fue Jan. ¿Qué fue? Ok. Entonces, una vez que ya encontré la posición, me voy ahí. Y la esperanza es que ahí hay un asterisco. Y entonces, simplemente lo leo en otra variable, me doy cuenta que tiene el asterisco y ya me salgo a escribir el registro en esa posición. Pero en el caso de que no tenga un registro, un asterisco, ya se acabó, ¿eh? Quiere decir que es un lugar que está libre, que está ocupado. Entonces incremento P para que de otra vuelta lea el siguiente registro, porque ahora cambió el valor de P, revise si tiene el asterisco y así sigue hasta que encuentre uno que tenga asterisco. Bien, entonces tenemos hoy dos periodos. Un periodo más. Perfecto. Entonces, chicos, seguimos a otro periodo. ¿Está clara esta función? Para todos. Lo interesante ahora es que ahora no voy a hacer el programa, ¿verdad? Solo voy a escribir aquí las funciones y ustedes tendrán que hacer en la interfase que llame a todo esto y ver cómo se las espantan con que pida los datos y lo guarde, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, sea como sea, no se dan cuenta, estoy trabajando todo esto directamente en Moodle para que de una vez les quede. Entonces, todos estos apuntes de clase ya los tienen ahorita en Moodle. Bueno, entonces, como tenemos otro pedido, no vamos a cerrar la sesión, solo la vamos a bloquear. Esperemos que no la cierren.